la experiencia y la ponencia del profesor Manuel Riera Domínguez, profesor de la Universidad de Asunción, quien nos va a exponer desde el punto de vista del derecho paraguayo cuál es exactamente la experiencia que ellos tienen. Me imagino que habiendo visto ya la experiencia que tenemos de Italia, pues habrá hecho algunas anotaciones para explicarnos cómo es el mundo de ellos en este momento en que estamos pues todos en general en el globo terráqueo estamos unidos por el tema de la pandemia y por el tema del COVID-19 y de este modo como tenemos que llevar ahora la administración de justicia y para los abogados, particularmente para quienes somos académicos y litigantes, es un mundo nuevo que nos obliga pues a razonar y a pensar de muchas maneras y a escucharnos unos con nosotros, como siempre será necesario. Profesor Riera, tiene usted la palabra. Muchas gracias por su asistencia, por su compañía y porque, bueno, nos ha ayudado profundamente con su comparecencia en el día de hoy para que los abogados venezolanos tengamos la experiencia de escuchar un mundo distinto posiblemente al nuestro, en el cual podemos nosotros aprender muchas cosas. Tiene usted la palabra, profesor Riera, cuando usted lo diga. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo también quisiera agradecer la invitación del doctor Núñez Alcántara, la invitación, por supuesto, de Jorge González. Jorge González es un muy amigo mío con quien estudié Derecho Procesal en Argentina. Quiero saludar de paso a la doctora Silvia Sorceto. A pesar de la distancia, lo que ha pasado en Italia es prácticamente lo que ha pasado en mi país. Esto yo creo que ha sido nuevo para todo el mundo y en la medida en que Europa se iba enfermando, Latinoamérica empezaba a prepararse para lo que se venía. Entonces, creo que mucho que lo que ha ocurrido en Asunción y ha ocurrido puntualmente en nuestro país se ha dado en general en toda la región. Entonces, a mí me gustaría contarles a ustedes lo que pasó desde un punto de vista normativo, desde un punto de vista del gobierno, desde un punto de vista del Poder Judicial y desde un punto de vista desde la abogacía en general y cómo se mantuvo esto en un contexto de pandemia. Nosotros tenemos, para ponerles un poquitito en contexto a todos ustedes, nosotros en Paraguay somos entre 6,5 y 7 millones de habitantes. Tenemos, acá en la capital tenemos unas 500.000 o 600.000 personas y los abogados somos más o menos unos 60.000 personas inscritas, pero posiblemente estén trabajando hoy en tribunales alrededor de unas 20.000, 25.000 personas, un tercio. Los otros 2/3 son abogados que se dedican a la función pública, jueces, ministros, miembros de los ministerios, son personas que están en la policía, son personas que están en las Fuerzas Armadas, hay gente que no ejerce aunque tiene el título, y hay un montón de gente que tiene el título y se dedica al ámbito privado en asesorías, en consultorías, en cosas por el estilo. Quien realmente sufrió los problemas de la pandemia desde el punto de vista de la abogacía son 100% todos los abogados que trabajan en los poderes judiciales. 100%. Estamos hablando de una situación que les voy a contar a continuación que ha parado 100% toda la actividad a nivel país. Si bien Caracas ha de tener hoy más o menos 2 millones de habitantes, si mal no recuerdo, y Venezuela estará llegando a los 29 o 30 millones de habitantes, Italia duplica eso. Italia debe estar por los 60 millones de habitantes y en Milán creo que son 1,5 millones o 2 millones de habitantes también. Las relaciones son similares. Hay muchos abogados. Normalmente hay muchos abogados en todos lados. Yo ya leí esto en su momento en un trabajo que había hecho
Calamandré y demasiados abogados, un trabajo de comienzos del siglo XX. Cuando él hablaba de los problemas de Florencia, de los problemas de Roma, yo tenía que cambiar Florencia por Asunción o Roma por Paraguay y los números eran los mismos. Es increíble lo parecido que somos los latinos con Italia. Es muy parecido lo que somos los latinos con España, es parecido lo que somos los latinos con todo lo que ocurrió en Francia, porque todos nuestros profesores, todos nuestros jueces son estudiosos de argentinos que a su vez son estudiosos de la Italia clásica o de la España clásica o del procedente, o sea, de todo el siglo XX, de toda la explosión del derecho procesal es propia de Europa continental, 100%. Y esos libros llegan acá por el franquismo, llegan acá porque se exilian personas en contra de los regímenes nacionalistas, se traduce el italiano al español, se traduce el alemán al español, se traduce el francés al español, y eso se estudia en Paraguay, se enseña en Paraguay, se escribe en Paraguay y se codifica en Paraguay. Nosotros estudiamos doctrina italiana sin problema. Las coincidencias son enormes, sin problema. Los mismos problemas que tuvieron en Italia son los mismos problemas que tuvimos en el país. Y los mismos problemas que tuvimos acá son los mismos que tuvo la región. Pero con dos o tres espacios de suerte, creo yo. Paraguay no tiene mar. Al no tener salida al mar, nosotros no tuvimos comercio marítimo, nosotros no tuvimos entrada marítima de ningún problema. En términos de tiempo, tuvimos tiempo de cerrar todo. Tampoco Paraguay es un destino importante en términos aeroportuarios. No es lo mismo irse a Milán que venirse a Asunción. No es lo mismo irse a Caracas que venir a Asunción. Asunción normalmente no es destino, es tránsito. Vienes a Asunción porque pasabas por Buenos Aires, vienes a Asunción porque pasabas a San Paulo o te vas a Santiago de Chile, pero Asunción normalmente no es destino, suele ser tránsito. Entonces, Paraguay recibe tarde el problema de la pandemia. Eso le dio a nuestro país tiempo suficiente para ver lo que ocurría en China, para ver lo que ocurría en Europa, en las grandes ciudades y metrópolis con aeropuertos, y para ver lo que por supuesto ocurría en América, en las grandes ciudades y en las grandes metrópolis con sus aeropuertos. Y lo primero que hace Paraguay es cerrar sus fronteras. Cuando todo esto explota en la primera semana de marzo, así como lo decía la doctora Sorceto, Paraguay prácticamente no tenía infectados. Prácticamente no teníamos, no es prácticamente, no había muerto nadie. No había ocurrido nada. Brasil, en cambio, aquí al lado, explotaba con contagio. Bolsonaro hasta hoy cree que la pandemia no existe. Argentina explota en contagio por la entrada en Buenos Aires. Entonces Paraguay se cierra en sus fronteras durante más o menos mes y medio. Más o menos llegamos a abril, finales de abril, comienzos de la primera quincena, los primeros 15 días de mayo, y Asunción se empieza a plantear, bueno, ¿qué hacemos? Y el Paraguay se empieza a plantear, ¿qué hacemos? Los primeros contagios que recibe nuestro país se deben al contrabando. Todas las personas que cruzaron la frontera sin permiso empiezan a contagiar con camiones, con transporte de ganados, con transportes de mercaderías, con transportes de cigarrillos, policías de frontera, militares de frontera, toda la gente que al mes y medio de frenada la actividad económica necesitaba que de alguna u otra manera se reinicie. A nosotros nos contagia el contrabando al comienzo, toda la apertura informal de frontera. Mientras esto ocurría, empiezan a afectarse las primeras ciudades de frontera del Paraguay. Y el contagio se da a través de las ciudades que llegan hasta Asunción en las principales rutas nacionales terrestres. El contagio no es aéreo, es siempre terrestre. Entonces,
toda la frontera con Brasil, toda la frontera con Argentina y la capital, que es Asunción, empieza a manifestarse en contagio, y eso para nosotros fue un problema por el régimen interno de rutas terrestres, rutas nacionales principalmente. No hubo pérdida de control de los contagios hasta junio o julio. Quiere decir que Paraguay tuvo tiempo más o menos entre 3 o 4 meses de organizar su Ministerio de Salud, de organizar su poder ejecutivo, el presidente, de organizar su poder judicial y de organizar, por supuesto, toda la atención sanitaria que suponía hospitales, protocolos, medidas de aglomeración, distanciamiento social y todo lo que suponía una reactivación económica, que era ayuda del gobierno. La ayuda del gobierno no llegó a los abogados, porque los abogados tenían título profesional, lo que suponía solvencia económica. Todo lo que se hace acá empieza entonces a recaer sobre el Colegio de Abogados. En marzo yo estaba como vicepresidente, ahora estoy como presidente acá del Colegio en Asunción, y durante el mes de marzo, durante el mes de abril y durante el mes de mayo, el Colegio de Abogados en Paraguay presiona el Poder Judicial, presiona a los bancos públicos para que se otorguen créditos para la abogacía y presiona a los bancos públicos para que se realice una red de sucursales y de cajeros que permitan que los abogados cobren cheques judiciales en sus diferentes juicios, en sus diferentes ciudades, sin salir o sin llegar a tribunales. El Colegio de Abogados presiona para que la Corte Suprema expanda el expediente electrónico, que a marzo del 2020 solamente tenían 5 ciudades. Y 5 ciudades en primera instancia, no en segunda, y no tiene la Corte. Y todo en lo civil, no en la niñez, no el Ministerio Público, no en lo laboral, no en lo contencioso, en las discusiones con el Estado, no en segunda instancia, no tiene casación, no tiene la sala de la Corte, no tenía nada. La presión se da por la implementación del expediente electrónico, por la habilitación de créditos para profesionales o empresas unipersonales, y se da también para la habilitación de alternativas de atención en el Poder Judicial según cada ciudad. En Asunción hay 500.000 personas y podrán haber acá 20.000 abogados. Pero en ciudades más pequeñas hay ciudades de 3.000 personas, hay ciudades de 50 abogados, hay ciudades cuyo poder judicial es un departamento, un edificio pequeño, una casa con un jardín. Entonces nosotros decíamos, en esos lugares no hay aglomeración. Son ciudades más pequeñas, abran esos tribunales. Los problemas están en las grandes metrópolis, no en las ciudades pequeñas del interior del país. La Corte no nos daba pelota, no nos atendía directamente el teléfono, no nos respondía las notas, no nos daba reuniones, no metía, perdón, no nos metía la cuestión en las reuniones que tenía el Pleno, no consideró el asunto. Las notas se fueron reiterando, la presión se empezó a traducir en más colegios y gremios de abogados presionando, llegamos a ser más o menos 35. Se armó una presión en las calles del Poder Judicial y se abren las puertas el 18 de mayo. El 18 de mayo, cuando el tribunal se abre por primera vez, se arman colas gigantescas. La gente empezó a formar fila a las 5 de la mañana. El Poder Judicial consiguió abrir a la tarde y a la mañana en 2 turnos. Empezaban a las 8, normalmente empiezan a las 7, había una hora de desinfección, paraban a las 12, normalmente paran a la 1, había un mediodía de desinfección, comenzaban a las 2, terminaban a las 6, había una tarde de desinfección y esto se cerraba y se repetía todos los días. Luego vino una segunda medida que es dividir en cuadrillas, la mitad del funcionariado presente un día y la otra mitad en su casa con un régimen de rotación. Este régimen de rotación se dio tanto en la mañana como en la tarde.
Tribunales nunca atendió sábados y nunca atendió domingos. Se consideró la posibilidad de trabajar los sábados, pero hubo una oposición de los sindicatos de los trabajadores del Poder Judicial. Se opusieron. La Corte planteó la iniciativa, los gremios de abogados no vieron como una mala idea, pero los sindicatos fueron más fuertes diciendo, vamos a expandir los horarios de las mañanas, vamos a expandir los horarios de la tarde, pero hay que descansar los sábados. Es insostenible. El Poder Judicial habilitó cada uno de todos los celulares de todos los funcionarios públicos de todo el país. Hay una web donde están todos los teléfonos de todos los jueces, de todos los secretarios y de todos los ujieres que hacen las notificaciones de todo el país, divididos por ciudad, divididos por capital, divididos por materia, divididos por juzgados. Hoy, cualquier paraguayo puede llamar por teléfono a cualquier funcionario público del Poder Judicial sin problema. Cuando yo hacía la presentación por escrito de un papel cualquiera, un pedido cualquiera, yo mandaba el escrito al Poder Judicial sin ingresar. Esto llegaba hasta el Poder Judicial, a la oficina respectiva, se le llamaba por teléfono al funcionario, se filmaba el original haciendo un trabajo de autenticación. Nosotros trabajamos con documentos autenticados de manera informal, en contra de los códigos procesales, en contra de las acordadas, en contra de las disposiciones constitucionales, todo por WhatsApp, 100%. Desde el día 1 de 5 pasaron a 18 las ciudades que habilitaron el expediente electrónico. Hubo un incremento de casi el 350%. Hubo un énfasis muy grande en la implementación y en la tecnología del Poder Judicial. De hecho, hubo una saturación del sistema, casi 20.000 personas en simultáneo todos los días, sábados y domingos incluidos, trabajando en el expediente electrónico. La Corte acaba de analizar y acaba de anunciar en un sistema escalonado de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto del 2021, la implementación del expediente electrónico en 40 ciudades más. O sea, estaríamos saltando de 18 a casi 60 en total. Y en todas va a estar funcionando un sistema como el que tenemos aquí, donde uno encuentra el expediente, encuentra la causa, encuentra la documentación escaneada, escanea la suya propia, la presenta, una persona se identifica con un número de matrícula, le llamamos nosotros, que es un registro, tiene una firma electrónica, que no es otra cosa que el uso de un sistema especialmente autorizado para el abogado, y del otro lado, los jueces sí tienen firma electrónica, firma digital, la que puede escanearse con un código QR, con un teléfono común y corriente. Es decir, uno puede certificar que el documento corresponde a quien dice estar firmado, inclusive en una versión impresa común y corriente. Lo propio ocurrió con el registro público. El registro público colapsó. Colapsaron los embargos, colapsaron las anotaciones de las medidas cautelares, colapsaron las hipotecas, colapsaron las prendas, colapsaron los fideicomisos. O sea, todo el régimen registral de garantías se vio afectado, que es lo que necesitaba el sistema financiero y bancario para otorgar crédito. Entonces, el registro público también trabajó en la informatización de lo que se generó un ticket virtual. En vez de irse uno hasta el registro, se mete en una web y en esa web uno saca un ticket en el cual uno tiene un número y te atiende. Colapsaron los tickets. Se calculaban más o menos 85.000 expedientes por mes y se calcularon más o menos 3.000 pedidos de tickets por segundo al momento. No había manera de resolver. Entonces el registro tuvo que habilitar un régimen de correos electrónicos, habilitó como 12, diciendo, esto es para urgir despacho, esto es para urgir una prenda, esto es para urgir una hipoteca, esto es para hacer una queja, esto es para reclamar una anotación que me vence, esto es para
tal cosa, tal la otra. Se canalizó la cuestión. El Colegio de Abogados se puso en contacto con la Dirección General de los Registros Públicos, presionó a través de la prensa radial, televisiva y escrita, y se armaron de vuelta canales de comunicación, otra vez líneas telefónicas directas, WhatsApps, reuniones telemáticas como la que tenemos aquí con ustedes, y toda esa conversación empezó a fluir lentamente. En lo que va del año, dos son las leyes que relevantes del 2020 que se dictó en el Congreso. La número 1 es una ley de emergencia nacional. La ley de emergencia nacional es una ley que tendrá unos 40 artículos. Es una ley que se consiguió sancionar en 15 días. Esa ley tiene todo tipo de disposiciones, desde actividades económicas, financieras, desde la suspensión de los tributos, hasta la implementación de un presupuesto superando los límites máximos de un déficit fiscal, y llegando a cuestiones más accesorias, como por ejemplo las asambleas que tienen que hacerse por Código Civil antes del mes de abril, podían hacerse en junio, podían hacerse en agosto, podían hacerse en diciembre, sin ningún tipo de problema, podían postergarse de pleno derecho las autoridades, pudieron habilitarse los medios telemáticos, a pesar de que las leyes especiales no autorizan realización de sociedades, asambleas, actos eleccionarios en otro lugar que en la sede social. Se habilitó el sistema de votación electrónica, se habilitaron los procesos eleccionarios electrónicos, pero se suspendieron las elecciones un año, se suspendieron las internas, se suspendió todo. 2020 es un año para el olvido. Y 2020 no es el peor año, es el año que es la antesala del realmente el próximo año, que es cuando vengan las quiebras, cuando vengan las convocatorias de acreedores y cuando empiecen a saltar todos los vencimientos que el gobierno pospuso durante la emergencia. La ley de emergencia termina el 31 de diciembre de este año. A partir del 1 de enero vamos a tener una primera línea de más o menos 30.000 acreedores esperando cobrar alquileres, esperando cobrar préstamos, esperando cobrar tasas de interés nuevamente. Y eso va a generar un cataclismo de vencimientos que yo creo que va a explotar de vuelta en el Poder Judicial. La segunda ley es la que suspendió la feria judicial. Paraguay tiene por una disposición antigua el mes de enero como feria judicial. No se trabaja, salvo lo urgente. Suspendieron la feria, ahora se trabaja. Estamos contentos porque es una manera de recuperar tiempo perdido, pero estamos tristes porque es un mes en el que normalmente los abogados nos vamos de vacaciones. Entonces quedamos en esa ambivalencia de tratar de recuperar, de tratar de descansar. Y va a ser un híbrido, una mezcla entre lo que se puede hacer a la distancia con expedientes electrónicos y de lo que deba hacerse de manera presencial sin salir del país. Este creo que va a ser un año en el que la gente no va a viajar, la gente se va a quedar acá, le va a apostar al turismo interno y la abogacía va a centrarse en lo que las sociedades empiezan a regularizar. Asambleas, cortes, informes, auditorías, directorios, todo lo que tenga que ver con canje de acciones, ventas de esto, convocatorias y quiebras que se van a preparar para el año que viene. La Corte Suprema de Justicia dictó durante este tiempo hasta ahora, hasta noviembre más o menos, 15 acordadas. Dictó más de 15 resoluciones y dictó más de 15 circulares en todas sus secciones. El Poder Ejecutivo dictó más de 40 decretos y dictó más de 35 resoluciones. En el marco de un plan, se firmaron convenios con todos los hospitales privados, porque no había lugar para atender a la gente. Ahora usted se va a un hospital privado y el gobierno le paga. Y se organizó un régimen de rotación de la atención en todas las instituciones públicas del país. Hay más o menos 60 protocolos. Protocolo para el Poder Judicial, protocolo para el Ministerio Público, protocolo para la Asamblea, protocolo para jugar fútbol, protocolo para irse al cine, protocolo para irse al shopping, protocolo para irse al baño. Es una explosión de derecho administrativo más que nada. Las principales editoriales del país o las principales entidades o las instituciones académicas del país se dedicaron a compilar
normas administrativas, para que uno tenga la posibilidad de en una web encontrar más de 100, 150 normas que explican cómo uno pide permiso para entrar en un lugar o entrar en otro. El Colegio de Abogados hizo lo propio en su página web. Todo esto que les estoy contando viene de la mano de la casuística. Abogados que no saben usar un expediente electrónico que nunca se utilizó o que se implementó sin capacitación. Jueces en la misma situación. Secretarios colapsados. De un día para otro, más de uno de ustedes acá tiene grupos de WhatsApp, sabe lo que es estar en un grupo y todo el día te están mandando dibujos, te están mandando videos, te están mandando chistes, te están mandando pornografía, te están mandando de todo. Ahora el país entero tiene tu celular. Los celulares de los juzgados destrozados. Doctor, ¿se puede mi expediente? Doctor, te estoy llamando. Doctor, ¿se puede atender? Doctor, ¿me puedo ir a su casa? Doctor, ¿me puedo ir al juzgado? Doctor, ¿puedo hacer la audiencia? Doctor, un desastre. Lo que sí se logró, que es una ley antigua, pero por suerte ya estaba funcionando, es que Paraguay tenía desde el 2010 una ley que habilitaba el uso de la firma digital y le daba validez a los mensajes electrónicos y mensajes de datos, correos, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2013 también se generó una ley que establecía el comercio electrónico. La compra electrónica explotó en Paraguay. Los contratos electrónicos explotaron en Paraguay. Todo lo que se compró por internet explotó en Paraguay. Todos los servicios académicos, congresos, universidades, clases, institutos, charlas, conferencias electrónicas, reventaban en Paraguay. Todo, 100%. Y todo eso trajo un movimiento económico que no se conocía y un boom que no se conocía, que va a afectar la profesión del abogado en Paraguay tal cual la conocemos. ¿Por qué? Se cerraron los estudios jurídicos. No necesito más recepcionistas. No necesito más oficinas. No necesito limpiadoras. No necesito aires acondicionados. No necesito procuradores que vayan a tribunales. Hoy puedo atender mi casa, puedo tener el expediente electrónico en mi computadora, puedo gestionar mi expediente sin salir de mi casa y de mi computadora, uso el aire de mi casa, no necesito tantos colegas y se acabó el problema. Se están achicando los estudios jurídicos, se están achicando la cantidad de funcionarios que emplean los estudios jurídicos, se están achicando los viáticos, se están achicando los gastos, la gente está comprando menos ropa, porque hoy uno necesita estar solamente bien desde el pecho para arriba, abajo puedo estar en short, sin zapatos, sin medias, sin nada, que es lo que está ocurriendo ahora. Hay toda una reacomodación que se está dando en el ejercicio de la abogacía. También se dio un fenómeno curioso, que es el siguiente. El Poder Judicial empieza a invertir en tecnología que antes no hacía. Solo el año pasado nosotros ahorramos más o menos $3,5 millones para que el tribunal deje de comprar alfombras. Tanta gente entrando a un tribunal, a quien no sé a quién se le ocurre poner una alfombra, ¿verdad? Que reventaban las alfombras. Entonces ahora que no entra más la gente, dijimos, bueno, saquen las alfombras y pongan $3 millones en computadoras, en servidores, en tecnología, manden las computadoras a la casa de los jueces, pongan mejor internet, un montón de cosas, y se hizo increíblemente. Tenemos la suerte de estar presididos por un presidente de la Corte recién electo. Esta es otra de las suertes que tuvo el país. Se llama Alberto Martínez Simón. Es un hombre que no tiene más de 50 años. Y es un hombre que empezó con la tramitación de portales de gestión, expediente electrónico y otras cosas en el 2003, que hoy son una realidad. O sea, nosotros tuvimos un hombre que fue capaz de llevar a la acción con gestión pura y dura, sin enfermarse, sin caerse estresado, sin irse a su casa, sin ser de la edad vulnerable, porque acá había que tener 65 y te prohibían salir. Eso permitió que la Corte no pare de funcionar. ¿Verdad? Además de eso, vinieron no solamente los recortes de gastos operativos, se acabaron las huelgas judiciales. En Paraguay, 2 o 3 cosas son seguras, ¿verdad?
Nosotros todos los diciembre celebramos la Virgen de Caacupé, una suerte de celebración de San Ambrogio, como ocurre también en Italia. Tenemos santos patronos. Siempre celebramos la Navidad y siempre celebramos una huelga judicial en diciembre. En diciembre los funcionarios son una máquina de holgar porque presionan en la época en que hay que tener resultados y cierres eficaces en la gestión de un abogado. Entonces presionan el aumento presupuestario. La Corte, acompañada de la presión de los gremios, acompañada de un Ministerio de Hacienda muy serio y en el marco de una ley de emergencia que prohibió todo incremento de gasto salarial, al contrario, impuso su reducción, permitió que el 2020 se acabe sin huelgas judiciales. Y toco madera, porque todavía estamos el 3 de diciembre, entonces no sea que ocurra, que tengamos algún viernes 13 ahora en la siguiente semana. Pero este marco de pandemia ha organizado la gestión de una manera tal que la gente se está reinventando. No deja de ser cierto que muchos abogados abandonaron la profesión. Hay abogados que directamente dejaron de ejercer. Se metieron al comercio, perdieron asesorías porque somos gastos prescindibles. Una empresa comercial ya no quiere un asesor interno, es mejor que lo echemos y que le consultemos de tanto en tanto y que nos cobre de tanto en tanto, no siempre o por mes. Se han perdido asesorías. Hay abogados que se dedicaban al comercio, así como en Venezuela se comen arepas en todas las esquinas, acá nosotros comemos empanadas o se comen lomitos, que son carnes entre pan. Hay mucha gente vendiendo lomitos y vendiendo empanadas en la ciudad. Hay gente que salió a vender cosas, hacen ferias de garage, o sea, salen a vender sus pertenencias, empiezan a deshacerse de cosas que antes se consideran lujos, hoy son todas cuestiones que sobran. La abogacía se resintió en ese sentido, como cualquier nivel de trabajo estándar de clase media, media baja, sin problema, que es la principal área afectada por los cierres de tribunales y por los cierres y la afectación de los plazos. Lo que antes se podía lograr, no sé, en un mes, ahora se logra en 6. Con un tribunal cerrado, con una feria judicial de este año, con las huelgas del año pasado de Navidad, sumados a la pandemia y a los cierres que se dieron, y un poder judicial que empezó a trabajar con la mitad de los funcionarios en un régimen de cuadrillas con expediente electrónico que nadie conocía, tienen que darse cuenta de la inmensa dificultad en términos de plazos procesales y eficiencia que sufrió y sigue sufriendo el Paraguay. Nosotros creemos, y con esto termino para usar mis 30 minutos de tiempo, que las cosas se van a acomodar. Conseguimos que la Corte finalmente nos atienda. El 18 de diciembre vamos a tener una reunión con los gremios de abogados y va a ser la 6ª del año. Conseguimos que la Fiscalía General del Estado nos atienda. Conseguimos que el Consejo de la Magistratura se reúna y nos atienda. Pero todo es por presión. Entonces, si de alguna manera se pudiera terminar esta charla, así como la doctora Sorceto recurrió a Bobbio, yo les doy filosofía básica, que es lo que decía mamá: el que no llora no mama. Hay que salir a presionarle a los funcionarios públicos, a los jueces y a los tribunales y al gobierno venezolano e italiano a que hagan su trabajo. Porque el funcionariado público hoy tiene la certeza de que cobra salario a fin de mes. La abogacía no. La docencia no. Entonces, todo lo que suponga cambio en el sector en el que les toque, entiéndase profesional independiente o si están dentro del Poder Judicial, también supone acción pura y dura de parte de sus interesados. Mi apuesta fue 100% gremial. 100% gremial. Agarramos todos los colegios del país, dijimos de una vez por todas, vamos a ponernos de acuerdo, hay que abrir el palacio. Esta ya no es una pandemia, se ha declarado endémica la enfermedad a nivel mundial. Quiere decir que tenemos COVID de la misma manera que tenemos SIDA, de la misma manera que tenemos tuberculosis, de la misma manera que tenemos influenza. Y uno no puede esperar no enfermarse encerrado en su casa. Hay que salir, hay que lavarse las manos, hay que ponerse el tapaboca, hay que manejar la distancia, ser responsable, tener un alcohol en el bolsillo e irse a trabajar como todos los días
con la mayor absoluta responsabilidad posible. Si algún número le satisface al Poder Judicial de todo lo que les dije, es este. En términos relativos, es la institución pública que menor cantidad de contagios ha tenido en el país. Increíblemente. Y eso es mérito de la abogacía y eso es mérito de los funcionarios que han sabido respetar protocolos, que ha sido de alguna manera un público letrado, un público que tú pudo entender estas cosas y sigue haciendo el esfuerzo para que así se mantenga. Esto es lo que ocurrió en Paraguay, damas y caballeros. Tienen mi celular, tienen mi, estoy en redes sociales a los gritos siempre para que el tribunal se abra. Cualquier cosa me pueden encontrar por ahí. Y bueno, a disposición de todos ustedes, de vuelta agradecerles por el espacio. Un saludo a todos los caraqueños, porque yo tengo muchos amigos en Caracas, muchos en Maracaibo. Tuve una novia de joven, lo que garantiza la belleza de las mujeres venezolanas. Y bueno, hoy ya no puedo hacer otras cosas porque ya estoy felizmente casado. Agradecerles de vuelta, espero que haya servido esta información y bueno, y desearles a todos un buen resto de jornada. Muchas gracias.